Muy buenos días con todos. Bueno, soy Orlando Domínguez Carlos, estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Laica Loyola Faro de Manabí. Bueno, en esta presentación les voy a explicar sobre las generalidades de las articulaciones. La asignatura es Anatomía Descriptiva y bueno, soy estudiante del primer semestre. Eh, las articulaciones. Las articulaciones tienen, o sea, es una unión de dos o más huesos entre sí y todos sus elementos que contribuyen a dicha unión. Ya. Las articulaciones mantienen unido el esqueleto y les brindan soporte a los movimientos. Hay dos formas de clasificarlas. La primera es según la función de la articulación, lo que también se la conoce como de rango de movimiento. Y la segunda forma de clasificarla es la segunda forma de clasificarla es que según el material que une los huesos de las articulaciones, es decir, una organización de las articulaciones según la estructura. En esta también se las clasifica, como decía, según su rango de movimiento, como sinartrosis, que es una articulación sin movimiento, la anfiartrosis, que es una articulación de escaso movimiento, y la diartrosis, que es una articulación de movimiento completo. Las articulaciones sin movimiento, que a de cuenta es la sinartrosis, estas incluyen las suturas de la estructura ósea de la cabeza, las articulaciones entre los dientes y la mandíbula, y la articulación que se encuentra entre el primer par de costillas y el esternón. Las articulaciones anfiartrosis, bueno, esta incluye la articulación distal entre la tibia y el peroné, y la sínfisis del pubis de la cintura pélvica. Esta es la que tiene un escaso movimiento o un ligero movimiento. Y la articulación diartrosis es la que tiene movimiento completo. Esta incluye articulaciones óseas en los miembros inferiores y superiores. Esta también podría darse un ejemplo como en el codo, el hombro y el tobillo. Es más, podría decirse que tienen una función, funciones articulares, como sería la sinartrosis de rango de movimiento articular sin movimiento, la anfiartrosis, rango de movimiento articular con poco movimiento, y la diartrosis con un rango de movimiento articular con movimiento completo. Las articulaciones, bueno, estas se pueden agrupar según su estructura en articulaciones como fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Bueno, vamos a ver lo que son las articulaciones diartrosis o también llamadas como articulaciones móviles. Estas también se la conoce como articulaciones sinoviales. Es la que comentaba antes, que era una articulación de movimiento completo, y la cual las articulaciones sinoviales se caracterizan por la presencia de una cápsula articular entre dos huesos unidos. Ya, la superficie ósea en las articulaciones sinoviales están protegidas por una cubierta de cartílago, como podría decirse al cartílago articular. Las articulaciones sinoviales con frecuencia están soportadas y reforzadas por ligamentos que rodean y que limitan el movimiento para prevenir lesiones. En esta encontramos tipos de articulaciones sinoviales, en la cual hay 6 tipos de articulaciones sinoviales. Encontramos los huesos de articulaciones planas, los huesos de articulaciones trocleares, los huesos de articulaciones en trocoide o en pivote y una articulación condilia, también articulación en silla de montar y articulación en artrosis. Bueno, las articulaciones planas, bueno, estas se mueven entre sí en un único plano. Las articulaciones planas estas son importantes, incluyen las articulaciones invertebrales y los huesos de la muñeca y el tobillo. Ya, las articulaciones trocleares, podría decirse también en bisagra, estas se mueven en un solo eje. Estas articulaciones permiten la flexión y la extensión. Las articulaciones trocleares
o en bisagra, incluyen las articulaciones del codo y de los dedos de la mano. Las articulaciones trocoides o en pivote, esta permite la rotación. En la parte superior de la columna del atlas y el axis forman una articulación trocoide que permite girar la cabeza. La articulación condilia, bueno, esta permite el movimiento circular, la flexión, la extensión, la articulación de la muñeca entre el radio y los huesos carpianos. Podría decirse que es un ejemplo condilio. La articulación en silla de montar. Bueno, esta articulación permite flexión, extensión y otros movimientos, pero no la rotación. En la mano, la articulación en silla de montar del pulgar, entre el primer metacarpiano y el trapecio. Permite que el pulgar cruce sobre la palma, por lo cual es oponible. Esta sería un ejemplo claro de la articulación en silla de montar. Y por último tenemos la articulación en artrosis. Es una articulación con movimiento libre que puede rotar en cualquier eje y bueno, estas las encontramos en la cadera, el hombro y... Sí, en la cadera y en el hombro. Y esos ejemplos podrían decirse articulaciones enartrósicas. Ya. Como siguiente punto tenemos la articulación anfiartrosis, o también llamada articulaciones cartilaginosas. Bueno, se las denomina articulaciones cartilaginosas o anfiartrosis porque estas tienen escaso movimiento o un ligero movimiento entre hueso y hueso. Y también están, bueno, las articulaciones cartilaginosas, bueno, estas unen huesos con cartílagos y se denominan así porque, como le decía, tienen un cartílago de por medio. Ya. En estas articulaciones cartilaginosas encontramos dos tipos de articulaciones, que son las articulaciones sincondrosis y sínfisis. Ya, en la articulación sincondrosis podemos que esta consta de podría decirse una almohadilla fibrocartilaginosa compresible que conecta dos huesos. Este tipo de articulación permite un poco de movimiento, o casi nada podría decirse. Los huesos de la cadera por sínfisis del pubis y las vértebras conectadas por disco. También podremos decir que sí, sínfisis tenemos que es una articulación de hueso, entre los huesos coxales hay cartílago. Podría decirse que también en la columna vertebral las vértebras están unidas entre sí por discos intervertebrales cartilaginosos. Y bueno, eso. Como siguiente punto tenemos las articulaciones sinartrósicas, también llamadas articulaciones fibrosas o también conocidas como articulaciones sin movimiento. Bueno, en estas articulaciones, bueno, las articulaciones fibrosas se encuentra, o sea, hay un tejido denso y ese es el motivo por el cual la mayoría, porque, o sea, no todas, bueno, de las articulaciones fibrosas no tienen movimiento. Y podría decirse que la articulación fibrosa en esta encontramos tres tipos de articulaciones. Como podría ser las suturas, la sindemosis y la gonfosis. Ya, en las suturas encontramos que son articulaciones fijas que unen los huesos de la estructura ósea de la cabeza. Entonces, estas articulaciones tienen bordes dentados que se unen entre sí con fibras de tejido conectivo. Y las articulaciones sindemosis
Es una articulación en la que un ligamento conecta dos huesos, lo que permite un pequeño o ligero movimiento. Esta también se le conoce como una articulación anfiartrosis también porque tiene un ligero movimiento. Y la articulación gónfosis, esta articulación está ubicada, por ejemplo, entre la mandíbula, entre dientes y mandíbula o maxilar. Y se denomina gónfosis y también tiene un poquito de movimiento. Bueno, esas son bueno, podría decirse la clasificación de las articulaciones, como ya dije, articulación diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. También, como decía en antes, que estas articulaciones también se las puede conocer como articulación fibrosa que es la sinartrosis, la articulación sinovial, que es la diartrosis, y la articulación cartilaginosa, que es la anfiartrosis. Ya, como por ejemplo, aquí tengo ejemplos de las articulaciones sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. En las articulaciones sinartrosis tenemos, como decía, las suturas, la sindemosis y la gónfosis. Tenemos las que son las articulaciones adentadas, las escamosas, las armónicas y las esquindelesis. Bueno, aquí, como ya vemos, tenemos el frontoparietal, el biparietal, el occipito parietal, el maxilotemporal. En las sindemosis encontramos lo que es las fontanelas, el cúbito con radio y la tibia del peroné. Y las gónfosis tienen entre dientes y maxilar, como les explicaba antes. En las suturas también tenemos como las escamosas, las armónicas, las esquindelesis. En las escamosas encontramos el temporal con el parietal. En las armónicas el binasal, el nasal con el maxilar superior con el lacrimal, el etmoides con el frontal. Y las esquindelesis son el pómer con el efenoide. En las anfiartrosis tenemos las articulaciones cartilaginosas, que es lo mismo. Encontramos aquí la cincondrosis y la sínfisis. En este un ejemplo claro está en el esternón con la primera cartílago costal y el cuerpo de la apófisis sifoide del esternón. También tenemos otro ejemplo como es el metáfisis de los huesos largos. Y en la sínfisis, que son cartílago fibroso también, en esta encontramos la sínfisis púbica, el manubrio con el cuerpo y los discos intervertebrales, como antes les explicaba. Como ejemplo de la articulación diartrosis, tenemos que, como les explicaba antes, que esta tiene clasificación por su movimiento. Tiene la clasificación en artrosis, las trocleartrosis, las condiloartrosis, la artroidea y la trocoide. Y también el encaje recíproco o silla de montar. En esta también más la podemos conocer como esferoidea, en bisagra glimio, la trocleartrosis y la silla de montar en encajes recíprocos. Bueno, en la artrosis o esferoidea encontramos la escápula con el húmero, el coxal con el fémur, o también coxofemoral, o el yunque estribo, o el astrágalo con el escafoide. En la trocleartrosis tenemos el húmero con el cúbito, el fémur con la tibia, las falanges y la tibia con el astrágalo. Y en la condiloartrosis tenemos el occipital con el atlas, o podrías occipito atlas, o también podríamos decir en el temporal con la mandíbula podemos decir temporomandibular, en el radio con el carpo, en el metacarpo con las falanges y el metatarso con las falanges. Y en la artroide tenemos lo que es las planas. El esternón con la clavícula, el acromion con la clavícula, las intercarpianas, intertarsianas, el terone con la tibia superior e inferior,
el esternón de la segunda a la séptima costilla costal, y en la vértebra, en la vértebra con la costilla costal. Y de trocoide tenemos el pivote, que es las atlas con las apófisis, y, o sea, sí, el atlas con las apófisis odontoides del axis y el radio con el cúbito superior e inferior. En la silla de montar o encaje recíproco tenemos lo que es el trapecio con el primer metacarpo, la primera cuña con el primer metatarso, el calcaño con el cuboides y el martillo con el yunque. Bueno, eso fue una generalidad de articulaciones, bueno, de las articulaciones. Como ya vuelvo y repito, decía que esta está formada por, o sea, se las conoce por el rango de movimiento en la cual se clasifica por diartrosis, sinartrosis y anfiartrosis, o también llamada cartilaginosas, fibrosas y sinoviales. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que hayan puesto un poquito de atención en mi video y que puedan entenderlo. Bueno, eso es de parte mía, Orlando Domínguez. Muchas gracias.